En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Comencemos esta reunión saludando a San Jorge Preca como fundador de la SDC. Salve, fundador nuestro, amigo del Evangelio, apóstol de la fe. Bendice nuestra sociedad. Queridos hermanos, hoy 9 de mayo nos hemos reunido delante de la imagen de San Jorge Preca desde la capilla de Nuestra Señora de la Medalla Milagrosa para agradecer a Dios por todo lo que ha hecho con San Jorge Preca y por lo que Dios hace con nosotros por medio del apostolado de la Sociedad de la Doctrina Cristiana. Santifíquense y Dios les utilizará. San Jorge Preca se hizo amigo de Dios y Dios lo llamó para santificarlo. Y eso es lo que desea de nosotros San Jorge Preca, que seamos santos, que nos convirtamos en aquello por lo cual Dios nos creó. Esta noche se nos invita a pararnos para escuchar y reflexionar sobre textos de los escritos de San Jorge Preca. Se nos invita a mirar la imagen del santo y le pedimos que ore por nosotros y por todos los seres humanos que están viviendo la realidad de esta pandemia. Acerquemos nuestras peticiones y deseos a Él, para que Él los acerque delante de Dios. Comencemos alabando a Dios con la primera parte de la oración del Quotidie. Señor Dios, tú estás aquí y yo estoy en ti. Converso contigo y tú me escuchas. Te pido y tú me das. Porque tú nos revelaste en las Sagradas Escrituras que es un gozo para ti estar con los hijos de los hombres, y también que deberíamos acudir a ti en cada necesidad. Entonces te pedimos, llenos de la confianza que los hijos tienen hacia su Padre. Señor Dios, glorifica tu nombre. Señor Dios, reina sobre todos. Señor Dios, defiende tu honor. Señor Dios, revélate. Señor Dios, haz tu voluntad. Señor Dios, alégrate con tus obras. Señor Dios, deleítate contigo mismo. Señor Dios, muestra la belleza de tu ley. Señor Dios, disfruta tus tesoros infinitos.
¿Qué significa creer en Dios? ¿Qué es la fe en Dios? En la carta de Santiago leemos: ¿de qué sirve, hermanos, que uno dice que tiene fe si no la demuestra en sus acciones? San Jorge Preca muestra que la fe en Dios no es algo abstracto. La fe se convierte en una acción concreta. Por medio de ella tomamos decisiones correctas, decisiones conforme a lo que nos enseñó Jesús y la Iglesia, particularmente en los momentos difíciles de la vida. Porque, tal como repetía San Jorge Preca, el momento de la prueba es lo más importante. Escuchemos este texto, en el cual San Jorge Preca reflexiona sobre la fe como el don más grande de la gracia de Dios. La fe, que es la mayor gracia de Dios, es la única causa de todo bien para el ser humano fiel, bien espiritual y bien material en esta vida. Y quien la valora, le otorga después de su muerte el mayor bien. Sin fe, no puedes agradar a Dios, quien es más dulce que cualquier dulzura, y tampoco puedes deleitarte en Él, quien es bondad infinita. No puedes mortificarte y tampoco ser paciente, y por consecuencia tendrás que vivir sin paz en tu corazón, que como dice el Espíritu Santo, y como experimentamos en nuestra vida, ahí se encuentra la salud corporal. La salud del cuerpo es la paz del corazón. ¿Acaso cada obra que realiza el ser humano no tiene esta fin de conseguir la paz, tanto con obras de virtud y también con obras de vicio? Quien tiene fe disfruta en el mundo de la bendición del noviazgo con Dios, como está escrito: yo me desposaré contigo con la fe. Y quien no tiene fe disfruta de los placeres de los sentidos con sus consecuencias infelices.
Cree en Dios y confía en Él. San Jorge Preca no encuentra ninguna seguridad en las cosas del mundo, porque así como repetía, lo que no es eterno no vale nada. Entonces se confía en las manos de Dios con la persuasión que Dios nunca deja solo al ser humano. Escuchemos lo que pensaba San Jorge Preca sobre la providencia de Dios, es decir, la manera como Dios cuida a los seres humanos. Puedes dudar que Dios cuida a sus criaturas cuando un padre, un ser humano, creado a imagen de Dios, busca todos los medios para mantener a sus hijos. Cuando tienes alguna pertenencia, especialmente si es algo que creaste tú, ¿acaso no la valoras, cuidas y conservas? ¿Piensas que lo que es bueno y perfecto en ti no es infinitamente bueno y perfecto en Dios, tu Creador? Además del testimonio de la misma naturaleza, que muestra que en Dios verdaderamente hay providencia, la Sagrada Escritura nos convence que Dios cuida no solamente las cosas grandes, sino también la criatura más pequeña. Jesucristo nos dijo que Dios es nuestro Padre. Ahora, ¿puede seguir considerándose padre quien deja de cuidar de sus hijos? ¿Acaso la característica más importante de un padre no es el cuidado de la familia? Cristo reprochó a nuestros antepasados: miren las aves que vuelan por el aire, no siembran ni cosechan ni guardan la cosecha en graneros. Sin embargo, el Padre de ustedes que está en el cielo les da de comer, y ustedes valen más que las aves. ¿Quién es tan ciego que no observa a este gobernador del cielo y de la tierra y no se asombra al ver tanta orden? El sol, la luna, las estrellas, las estaciones, el día y la noche, cuando cada criatura en el cielo, en el mar, en la tierra, incluso el ser humano, en una cantidad que no se puede contar, todos tienen comida, bebida y vestimenta. El cuidado de Dios no concierne solamente la vida temporal, sino también la vida espiritual del género humano, dándonos los medios para adquirirla. Y entre ellos nos entregó el medio principal, su Hijo, como víctima de nuestros pecados y como Maestro nuestro. Ningún otro pensamiento pueda tranquilizar la mente con una serenidad perfecta como el pensamiento de la providencia de Dios. Dios es un Padre verdadero. Si tuvieras una mascota, ¿no le darías la comida, la cuidarías y le harías lo necesario? Echémonos en el regazo de nuestro Dios y con nuestra confianza glorifiquémosle en verdad. Con la esperanza en Dios, oremos por nosotros mismos y digamos: Señor Dios, purifica mi corazón. Señor Dios, dame el Espíritu de Cristo. Señor Dios, libérame de todos los engaños. Señor Dios, guíame en todos mis caminos. Señor Dios, alégrame con tu paz. Señor Dios, manténme siempre cerca de ti. Señor Dios, infunde en mí el espíritu de sacrificio. Señor Dios, búscame para adorarte. Señor Dios, bendice mi alma a la hora de mi muerte.
En la primera carta a los Corintios, San Pablo apóstol escribe: Ahora pues son válidas la fe, la esperanza y el amor, las tres, pero la mayor de estas tres es el amor. El que cree en Dios reconoce que Dios ama a los seres humanos con un amor infinito. Este hecho nos anima a amar a Dios con todo el corazón. Escuchemos un texto del libro Charlas para Todos para reflexionar sobre esto. ¿Observaste alguna vez que nuestra naturaleza humana ama a quien la ama? ¿Por qué entonces no amamos a Dios? ¿Quién nos amó como Él? Él nos dio la existencia. Nos dio a su Hijo como víctima por nuestros pecados y actúa como un criado, levantando el sol y enviando la lluvia. Y en pocas palabras, nos otorga todo lo que necesitamos para vivir. Si preguntas, todo el mundo te contesta que ama a Dios. Sin embargo, de Dios no se puede burlar, y con Él las palabras poco o nada valen. Lo que vale es lo que se hace en espíritu y en verdad. Jesucristo nos dijo que quien ama a Dios cumple con los mandamientos. De nada sirve decir que crees en Dios y declarar con palabras que lo amas si no cumples su voluntad. En el Evangelio Jesucristo nos dijo: no todos los que me dicen Señor, Señor entrarán en el reino de los cielos, sino solamente los que hacen la voluntad de mi Padre Celestial. Quien ama a Dios se puede reconocer de una u otra forma. Como un árbol se reconoce por sus frutos, porque todo mane de la abundancia del corazón. Las señales de una persona que ama a Dios son dar preferencia a Él en todo, incluso su propia vida. Su amor hacia el prójimo, porque, como dice San Juan Apóstol, quien ama a Dios, ama también a su prójimo. Piensa continuamente en Dios, su celo para que Dios sea amado por otras personas. Se goza con las cosas relacionadas con los sentimientos de Dios, especialmente la misericordia, y el deseo de no ofenderlo, ni siquiera con el más pequeño de los disgustos. En el texto siguiente, San Jorge Preca nos muestra que el amor del cristiano hacia Dios se demuestra amando al prójimo, es decir, a los que nos rodean.
Pero, ¿cómo debemos amar? Estas son algunas de las reflexiones de San Jorge Preca. Qué suerte y qué gracia tan grande para el ser humano cuando Dios le regala una oportunidad para ayudar al prójimo. Muchos pueden, pero no ayudan al prójimo. ¿Sabes por qué? Porque Dios no les otorga esta gracia. Es decir, Dios no los consideró dignos para utilizarlos. Jesucristo nos dio el mandamiento de amarnos los unos a los otros. Y en ninguna otra cosa se destacaron tanto sus santos que en el amor hacia el prójimo. Es prójimo toda aquella persona que puede ingresar al paraíso. Y la norma que debes utilizar en tu amor hacia el prójimo es la misma que utilizas para ti mismo. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Esto significa no hacer a los demás lo que no queremos recibir de parte de ellos. Por ejemplo, ¿queremos que nos roben? ¿Queremos que nos calumnien? ¿Queremos que nos maten? También significa que lo que queremos que los demás hagan a nosotros, también nosotros debemos hacerlo a ellos. Por ejemplo, ¿queremos que nos perdonen? ¿Queremos que nos consuelen? ¿Queremos que nos den de comer o beber, o que nos vistan? ¡Qué regla tan sabia! Nuestro amor hacia el prójimo nada vale ante Dios si no es universal. Es decir, amar incluso a los enemigos, porque Cristo nos dijo, si ustedes aman solamente a quienes los aman, ¿qué premio recibirán? Si no es sincero, es decir, acompañado por las obras de misericordia, como nos enseña San Juan. Hijitos míos, que nuestro amor no sea solamente de palabra, sino que se demuestre con hechos, y si no es desinteresado, es decir, no para lograr algún fin en la tierra, como puede ser simpatía, ascenso, dinero, trabajo, regalos, etc. Cristo dijo a quienes actuaron para lograr fines temporales, les aseguro que con eso ya tienen su premio. Ningún camino nos hace tan merecedores de las gracias de Dios como el ejercicio del amor hacia el prójimo. No solamente gracias espirituales, sino materiales también. En el Salmo 41, el Espíritu Santo dice, dichoso el que piensa en el débil y pobre. El Señor lo librará en tiempos malos. El Señor lo protegerá, le dará vida y felicidad en la tierra, y no lo abandonará al capricho de sus enemigos. El Señor le dará fuerzas en el lecho del dolor, convertirá su enfermedad en salud. Jesucristo nos dijo en el Evangelio que Él llamará a la vida eterna a aquellos que habrán realizado obras de misericordia con el prójimo. Y expresamente declaró que todo lo que hacemos con el prójimo, sea bien o mal, lo considera hecho con su persona.
Es bueno seguir rezando el Quotidie y acercar delante de Dios a todos los necesitados. Señor Dios, convierte a los pecadores. Señor Dios, concede perseverancia a los justos. Señor Dios, salva a los agonizantes. Señor Dios, concede el descanso eterno a los fieles fallecidos. Señor Dios, consuela a los que sufren. Señor Dios, ilumina a los ignorantes. Señor Dios, sana a los enfermos. Señor Dios, ayuda a los necesitados. Señor Dios, otorga paciencia a los afligidos. Hoy nos hemos sentado a los pies de San Jorge Preca y le hemos dado la palabra. Mientras se alegra nuestro corazón, les invitamos a seguir reflexionando sobre estas palabras para mirar con los ojos de la fe y de la esperanza y para fortalecernos en estas virtudes, amando a Dios y al prójimo. Terminemos esta reunión con el himno a San Jorge Preca.